Semanas con el Clostridium todo el día en la cabeza, y entonces voy por la calle y ya veo glutamato deshidrogenasa. Yo llego a la glorieta de Atocha y ya voy pensando en la GDH, yo lo veo en todas partes. Pero luego ya me he ido al diccionario, ¿no? Y dice que no admite duda o equivocación, incuestionable, irrefutable, incontestable, incontrovertible. Yo decía que la muerte nada más, o sea que, pero más allá de eso. Entonces, en esta primera pregunta no quiero entretenerme mucho, porque en realidad, haciendo un silogismo, ¿no? El doctor Cobo ha comentado cuáles eran los factores de riesgo. Luego, si evitamos los factores de riesgo, pues, entre comillas, inequívocamente disminuiremos la incidencia. Así que no he traído más que unas diapositivas así muy escuetas, y yo creo que esta es la más importante, ¿no? Si efectivamente Javier decía que aquí lo fundamental o una de las cosas más importantes es que esto se asocia a los antibióticos, pues evitemos prescribir antibióticos que no sean necesarios. Y también hay estudios, que yo creo que lo comentaba Javier, que como mandaste las diapositivas tan pronto, pues me dio tiempo a ver las tuyas perfectamente, y digo, pues ya no repito todo lo que ha dicho Javier, ¿no? Había estudios que demuestran que a más duración del antibiótico también mayor riesgo, pues intentemos utilizar los antibióticos solamente el tiempo estrictamente necesario. Y ahora hablamos de los PROA en otras palabras. También ha puesto Javier estudios que hablan de cómo, bueno, esto probablemente es un marcador secundario, ¿no? Pero el ingreso hospitalario y el ingreso prolongado también como factor de riesgo, pues intentemos evitar, una vez más, por otras múltiples razones también, que los pacientes pasen en el hospital un mayor número de días de lo estrictamente necesario, ¿no? Que solamente estén lo estrictamente necesario y se vayan a su casa pronto. Y efectivamente, pues también, ¿no? Si utilizar el omeprazol de manera inadecuada es un factor de riesgo, pues efectivamente hagamos el PROA del omeprazol e intentemos que los pacientes estén tratados adecuadamente, y que solamente, ¿no? Yo no he dicho no utilizarlos, pongo ahí el que lo utilice, solamente el que estrictamente lo tenga indicado, ¿no? Y ahora también yo creo que el doctor Asensio comentará, pues, que también de la transmisión, pues utilicemos adecuadamente todas esas medidas para evitar la transmisión nosocomial. Y si esto es una infección de pacientes ancianos y que tienen comorbilidades y que les operan, pues vayamos a un mundo ideal en el cual todo el mundo sea joven, sano, no le operen de nada, no necesite ingresar en el hospital. En fin, esto ya me parece más complicado, pero sinceramente creo que sobre las otras medidas que ahora van a ir saliendo, pues sí que hay capacidad de actuar, ¿no? Y si queréis leerlo con más detenimiento, pues os recomiendo estas dos revisiones sobre eso, ¿no? Cómo prevenir el Clostridium difficile. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Francisco. Una pregunta que yo creo que no quiero que se nos escape luego, alrededor de lo que has comentado, es si suscribís o no la frase de que una institución que tiene mucho Clostridium difficile usa mal los antibióticos. O diagnostica bien el Clostridium difficile. Ya, pero quiero decir, haciendo el mismo grado de diagnóstico, es decir, si hay una correlación inexcusable entre mal uso de antibióticos y, por tanto, podemos medir con ese criterio, ¿no? Es una discusión que mantengo con Sofía permanentemente. Bueno, Ángel Asensio no necesita presentación, es nuestro preventivista por antonomasia, y tenemos para él varias preguntas que comienzan como ¿quién necesita aislamiento y quién no? ¿Y qué papel sigue teniendo en tu juicio el aislamiento con los nuevos datos de genoma completo y otras hierbas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Emilio y Patricia, por invitarme a estar con vosotros aquí esta tarde. Entonces, en primer lugar, yo quería recordar, para ver a quién tenemos que poner en aislamiento, recordar cómo se transmite el Clostridium difficile en los hospitales. Ya nos han dicho antes que hay muchos pacientes que van a venir al hospital ya colonizados con Clostridium difficile y eventualmente se pueden infectar allí en cuanto reciben antibióticos y les ponemos a prueba. Pero
pero todavía hay muchos casos en el hospital que van a aparecer porque se colonizan en el hospital. Y el Clostridium difficile se transmite porque pacientes enfermos de infección por Clostridium difficile o pacientes asintomáticos o no diagnosticados pueden excretar esporas de Clostridium difficile y a veces por periodos muy prolongados. Eso quiere decir que hay fuentes de transmisión que están mandando al ambiente esporas. Y estas esporas van a contaminar los reservorios ambientales y a partir de ahí, muy probablemente a través de las manos de los trabajadores sanitarios o de los familiares o de los amigos, pueden pasar a otros pacientes. Y esto es debido a que estas esporas en las superficies ambientales, si no las removemos, pueden quedarse muchísimo tiempo. Sobre todo superficies, también en los alimentos, también en el agua, también en el suelo. Y esto va a ser importante. Entonces, ¿quién va a necesitar aislamiento y quién no? Pues necesitaremos poner en aislamiento a aquellos pacientes que estén infectados, es decir, que tengan clínica de diarrea y tengan una confirmación microbiológica, que cumplan criterios de infección. Y también podríamos, a estos ineludiblemente les tenemos que poner en aislamiento. Y luego, ¿qué otros pacientes deberíamos poner en aislamiento? Pues los pacientes que sean sospechosos de infección. De hecho, las normas de aislamiento del ECDC dicen que si un paciente tiene una diarrea, deberíamos ponerle en aislamiento de precauciones por contacto. O sea que mientras no sepamos qué descartemos que sea por Clostridium difficile, deberíamos poner en aislamiento a pacientes con diarrea que hayan tenido un episodio de CDI de infección por Clostridium difficile reciente o que estén recibiendo antibióticos de amplio espectro o con una sospecha de colitis fulminante o elevada cantidad de heces o incontinencia fecal o una ostomía. Estos son algunos de los aspectos que nos hacen poner en aislamiento ya previamente con precauciones específicas para evitar la transmisión de Clostridium difficile. ¿Hasta cuándo deberían estar estos pacientes en aislamiento? Pues las guías aquí os diré que, contrario a lo que hemos visto antes sobre tratamiento y qué cantidad de ensayos clínicos randomizados, pues aquí tenemos muy pocas evidencias científicas, pero las guías siempre están coincidiendo en algunas cosas. Se preconiza que dejemos en aislamiento hasta 48 horas, en aislamiento hasta 48 horas después de pasado el episodio de diarrea, a sabiendas de que estos pacientes pueden seguir eliminando las esporas durante mucho tiempo. Pero también es cierto que la cantidad de esporas que van a eliminar estos pacientes ya tratados y en remisión va a ser mucho menor. Es decir, que la carga bacteriana o de esporas que van a mandar al ambiente va a ser menor, con lo cual va a ser controlable. Y siempre en los aislamientos tenemos que mantener un equilibrio entre lo que es bueno para otros pacientes, es decir, que no se disemine la espora para que pueda infectar a otros pacientes, y lo que es bueno para el paciente, que son las medidas de aislamiento que pueden tener pues tantas desventajas psicológicas y de sociabilidad para el paciente. Por no hablar el coste para el hospital que supone el cerrar habitaciones, dedicar material especial, personal especial y todas estas cosas. Es decir, que hay que tener un equilibrio entre las ventajas que esperamos del aislamiento y los perjuicios que van a producirnos. Y, de hecho, no hay datos que apoyen la continuidad de su aislamiento más allá de los 48 días de la resolución de la diarrea para reducir la transmisión. ¿Qué áreas hay de controversia en las guías? Y me refiero sobre todo a la última guía de la SHIA, que está publicada este año, que es del 2022, publicada en 2023, sobre actualización de las normas de contención. Y entonces dice que los pacientes colonizados asintomáticos que no tienen infección pero pueden diseminar esporas, en principio, el número de esporas y grado de contaminación va a ser inferior al de los pacientes que realmente tienen infección, y que aunque la identificación de estos pacientes pudiera teóricamente disminuir la transmisión, no está recomendado porque no hay evidencias importantes de que el beneficio que esperamos para el resto de los pacientes sea superior al perjuicio que vamos a tener para el paciente y para la institución. ¿Y qué papel sigue teniendo el aislamiento? Pues ya os digo antes, la calidad de la evidencia es muy baja para todas las medidas que tenemos de aislamiento. Para la higiene de las manos, porque por la dificultad para hacer ensayos clínicos aleatorizados para determinar cuál es la eficacia de una medida única de estas, que normalmente las pones en paquetes.
Entonces, para la higiene de las manos es baja, para el uso de guantes la evidencia es moderada, para el uso de bata baja, para la habitación individual es baja también. ¿Qué recomendaciones vamos a tener entonces para estos pacientes? Pues lo que llamamos precauciones de aislamiento para la transmisión por contacto. Y son un poco peculiares para estos pacientes por una singularidad de clostridoides difíciles, y es que al esporular y dejar formas que no son vegetativas, que son resistentes a los alcoholes, que es la forma de higiene de manos más frecuente, pues eso va a hacer que modifiquemos, por ejemplo, lo que es la higiene de las manos. La primera condición que debemos tener para cualquier paciente que esté en precauciones de aislamiento para transmisión por contacto es la habitación individual. Los hospitales, que somos tan afortunados que todas las habitaciones son individuales, tenemos ya parte del problema resuelto antes de que se infecte el paciente, porque tenemos a todos los pacientes en una habitación que no comparten con otro y que no pueden al otro compañero o compañeros enviarle. ¿Qué hacer si no disponemos de eso por brote, por las características del hospital? Habitaciones individuales podríamos agrupar, pero agrupar solo casos de CDI, no agrupar y decir, bueno, pues metemos aquí todos los multiresistentes, porque entonces lo que vamos a hacer es que cada uno de estos pacientes coja el resto de las infecciones o de los microorganismos que no tienen. Se preconiza el uso de guantes antes de entrar en la habitación y quitárselas al salir. Y el uso de guantes debe ir precedido siempre por la higiene de las manos. Precedido y seguido. Es decir, nosotros vamos a la habitación, tenemos que ponernos los guantes, tenemos que ponernos la bata y antes de ponernos los guantes tenemos que lavarnos las manos con agua y jabón y preferiblemente después desecadas con el alcohol y sobre todo después de quitarnos la bata y los guantes allí en la habitación tendremos que lavarnos las manos con agua y jabón y luego si queremos también echarnos alcohol. Pero agua y jabón, ¿por qué? Porque las esporas, la mejor forma de eliminarlas es arrastrarlas. Entonces es por dilución, arrastrar. Y eso va a ocurrir igual en la limpieza. Lo que necesitamos es frotar y remover las esporas que hay allí. Y luego también es muy importante dentro de las precauciones de aislamiento el utilizar equipos desechables o dedicados a este paciente. Es decir, o bien dedicamos todos los equipos que sean que llamamos no críticos. Llamamos equipos no críticos los que contactan con piel íntegra del paciente. Si contacta con mucosa llamamos semicríticos, si van a territorio estéril llamamos críticos. Entonces, los dispositivos que llamamos no críticos, que tocan con la piel, esos deberían ser dedicados a cada paciente. Si hay un manguito de esfigmomanómetro, si hay un estetoscopio, si hay un termómetro, cualquier cosa de estas. Y si no, tenemos que garantizar que se desinfectan adecuadamente, sobre todo limpieza para arrastrar lo que hay allí y luego desinfección con un desinfectante adecuado que sea esporicida. Perfecto, Ángel. Has dejado 1 minuto 15 segundos para la siguiente, pero tú lo resuelves eso sin problema alguno. La siguiente, ¿es necesaria una limpieza especial de las habitaciones de difícil y qué hacéis vosotros concretamente? Vale, pues para ver si es necesaria, ya empiezo afirmándolo, una limpieza especial de estas habitaciones, precisamente por esta característica de clostriditis de poder persistir en el ambiente durante mucho tiempo. Y todos los que tenemos suficiente experiencia en el hospital sabemos de pacientes que han estado ocupando la habitación de un paciente previo infectado por clostriditis difficile y que han cogido luego la infección. No siempre ocurre, pero tenemos casos documentados de que eso ocurre. La diseminación de estos microorganismos sobre todo va a ir, como se transmite de ruta fecal-oral, es decir, se elimina por las heces y luego la ingesta generalmente va a ser ir vía oral, pues en las zonas donde haya más riesgo de contaminación fecal, pues va a haber más clostridioides, es decir, en los aseos, en los lavabos, en el suelo también. Y a partir de ahí, esa transmisión va a ser generalmente por las manos del paciente, trabajadores sanitarios, y llevarlo a otro lado. Y también puede ocurrir con cierta frecuencia cuando un paciente que está en aislamiento no hemos tenido la precaución, valga la redundancia, de decir, las precauciones de aislamiento tienen que ir allí donde vaya el paciente, porque él debe estar en su habitación individual, pero tiene que salir a rayos o tiene que salir a una prueba diagnóstica terapéutica y tienen que estar avisado el servicio que le va a recoger de que tiene que ponerle en aislamiento. Y luego, como decía antes, los dispositivos instrumental de cuidados no críticos. ¿Qué debemos limpiar?
mobiliario, mesas, barrotes de las camas, mesillas, pilas de lavabo, suelos, aseos, los equipos de cuidado que he dicho antes que sean para uno, las superficies tocadas por los trabajadores, los pomos de las puertas, las bombas de difusión, todo lo que sea más manipulado. El principal desinfectante es los clorados y el más barato y cómodo es la lejía a una concentración alta de 1,10. Y luego hay otras tecnologías, pero que no han demostrado técnicamente su eficacia, pero no en la práctica, que no voy a hablar de ellas. Y luego es importante valorar la adecuada limpieza de la habitación, y esto en la práctica es muy complicado porque los servicios de limpieza a veces son contratas, a veces cambia la gente, no saben cómo hacer. Hay que intensificar la limpieza, hacerla más frecuente de lo habitual, y hay que revisar con el equipo de limpieza las técnicas de limpieza, si se echa bien el desinfectante o se echa un chorreón, la técnica, incidir en superficies muy tocadas, la frecuencia en el cambio de mopas y bayetas, y ir de áreas limpias a sucias y considerar los espolicidas, otros diferentes de esto. Y eso es todo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Elena y encaja muy bien con el mensaje previo de Ángel. ¿Tiene utilidad hacer cultivos superficiales en habitaciones o en el laboratorio de microbiología buscando Clostridium? Bueno, pues empiezo ya por decir que las recomendaciones de las guías es no hacer cultivos superficiales sistemáticamente. Yo creo que no hay duda de la utilidad que tienen los cultivos superficiales, que tienen, digamos, para conocer un poco más los mecanismos de transmisión del Clostridioides difficile. Hemos visto ya los datos de las presentaciones anteriores, ¿no? Cómo nos ha estado aportando mucha información. Como ha comentado Ángel, pues es un microorganismo que puede persistir hasta 5 meses y tiene una dosis infectiva, si os fijáis, tan bajita, ¿vale? Pues comparándolo sobre todo respecto a otro. Bueno, pues los cultivos superficiales en diversos estudios en investigación tienen un valor incalculable, ¿no? Nos han proporcionado la información de la cantidad de contaminación del entorno, las zonas, digamos, en que hay que poner el foco para la limpieza. La presencia en equipos médicos también se ha evidenciado. También se ha evidenciado que a mayor contaminación del entorno, mayor contaminación de las manos de los trabajadores y, por tanto, más riesgo de transmisión. Por lo que su papel, digamos, en investigación pues sigue siendo importante. Más recientemente, pues los cultivos superficiales también han puesto de manifiesto la importancia, digamos, de, si no tanto el aislamiento, al menos tener precauciones de higiene óptimas, ya que incluso después de los síntomas de diarrea y que se levante el aislamiento, si os fijáis, finalizando el tratamiento, pues hay todavía una proporción muy grande de contaminación del ambiente. Incluso semanas después del tratamiento veis que los valores de contaminación ambiental vuelven a ser casi parecidos a los que había anteriormente. También han revelado el papel de los colonizados, ¿no? En la transmisión. Hay artículos más recientes en los que se ven que los portadores también pueden, digamos, tener una carga muy importante en el ambiente. Y yo creo que sí que es interesante hacer estudios de cultivos superficiales, digamos, para conocer cuál es la situación de un hospital y ver qué medidas se pueden implementar. Nosotros en nuestro hospital queríamos estudiar, digamos, esta perspectiva, ¿no? Y hicimos tomas ambientales de habitaciones de pacientes con infección y habitaciones, digamos, control. Y muestreamos en diferentes puntos, en el momento de diagnóstico, el momento, digamos, que cuando terminaría el aislamiento, fin de tratamiento. Y lo que vimos, pues, es un poquito cuáles son las superficies, ¿no?, que estaban más afectadas. Tuvimos algunas sorpresas en este sentido, sobre todo en los dispositivos de alcohol gel. Como sabéis, el alcohol gel no acaba con las esporas. Uno se lava las manos con agua y jabón para quitarse las esporas de Clostridium y ahora va al dispositivo y por fuera, a la hora de tocarlo, te llevas todas las esporas, te pones el alcohol que no hace nada y vas a la habitación del siguiente paciente bien cargadito, ¿no? Entonces, pues bueno,
estos estudios pues, ponen un poquito de evidencia, pues oye, pues igual hay que hacer un énfasis en la limpieza con productos clorados en las superficies externas de los dispositivos de alcohol gel, ¿no? Pues son cosas que vamos aprendiendo. En este sentido, bueno, como ya hemos dicho antes, pues momentos en los que estaría retirado el aislamiento, se evidencia que todavía hay contaminación del ambiente bastante importante, así que bien, es menor, ¿no?, que al inicio, pero bueno, es algo que también hemos aprendido. Por lo tanto, yo creo que es una herramienta útil para identificar sitios contaminados, reconocer cuál es, digamos, el punto de partida de tu institución para poder mejorar y monitorizar métodos de limpieza, no como algo sistemático, obviamente, pero bueno. Y la otra pregunta que había en cuanto al laboratorio, pues ha sido bastante interesante hacer este estudio. Es un estudio que se hizo en el laboratorio de microbiología, en el que lo dividimos, digamos, en zonas de máxima exposición en las que se trabaja el microorganismo, se hacen pruebas moleculares, zonas en las que la exposición era media por contigüidad y zonas de baja exposición. Y como podéis ver, pues la carga en zonas de alta exposición donde se trabaja el microorganismo es muy alta, incluso, digamos, nada más empezar a trabajar ya en partes con una carga brutal de microorganismos. Y bueno, alguna sorpresa también que hemos aprendido, ¿no?, dispensadores de jabón, etcétera. Y nos ha servido también para ver la eficacia de algunas medidas de limpieza, cómo tratar estas, digamos, localizaciones en las que hay una carga mayor y ver cómo pues, son eficaces las medidas que se toman. Y no olvidar que también pueden haber casos, ¿no?, de infecciones relacionadas, vamos, por adquisición en el laboratorio, ¿no?, como las que hemos tenido nosotros y el grupo holandés. Y en brotes, pues sí ha demostrado pues tener cierta utilidad, ¿no?, para reconocer pues reservorios no identificados previamente. Esto es el brote que tuvimos de 0,27. Aquí vemos una habitación de un paciente con diarrea. Vemos también, ¿no?, pues algunas cosas en los pacientes sin diarrea en los que uno no esperaría recuperar, pues lo que comentábamos del alcohol gel. Y nos sirvió también pues, para ver un poquito las medidas que habíamos tomado, si estaban siendo útiles o no. Y la recomendación de las guías, vamos un poquito rápido, ya las últimas que han comentado de 2022, pues no recomiendan como uso sistemático. Si bien es verdad que la justificación que dan no es que sea totalmente exacta, porque dicen que es muy complicado hacer y que no existen medios comerciales disponibles. Como habéis podido ver en las diapositivas, esas plaquitas transparentes son comerciales, las esponjitas azules también son comerciales y no es tan complicado. Pero bueno, probablemente no es ni coste efectivo hacer una monitorización de este tipo, pero puede ser útil de manera puntual. Bueno, muchas gracias. Pues volvemos a Francisco. Cuidado, Elena. Y Francisco, ahora te preguntamos cuál es, tu opinión, el papel de los PROA para prevenir estas infecciones. Bien, pues muy interesante, yo creo, esta pregunta. Yo creo que habría como tres aspectos, ¿no?, para abordar esta pregunta desde tres aspectos diferentes. Una que lo habéis comentado antes un poco de pasada, que sería más desde el punto de vista de los microbiólogos, ¿no? Hay programas de cómo optimizar el diagnóstico, ¿no?, del Clostridium difficile, y efectivamente yo creo que ya los laboratorios, ¿no?, pues rechazáis las heces bien formadas. Habla de lo de los laxantes, ¿no?, que yo tenía esa idea. Luego encontré un estudio en el cual decían que cuando buscaban el Clostridium en pacientes que habían tomado laxantes, lo encontraban igual que en los que no, incluso desarrollaban formas graves igual que los que no habían tomado, ¿no? Un poco en contra de esa regla que viene en las guías y, bueno, pues rechazar muestras repetidas en poco tiempo, ¿no? Yo creo que muchos hospitales en menos de 7 días no se repiten. Pero bueno, esto sería un poco el PROA, entre comillas, más del laboratorio de microbiología. Otro aspecto que también yo creo que ha salido ya aquí, que sería el PROA del abordaje del propio infección por
clostridioides difícile, ¿no? Nosotros hemos empezado hace poco, creo que el díptico se lo hemos debido copiar también al del Ramón y Cajal, porque se parece al del doctor Cobo, pero bueno, yo creo que lo hemos aprendido de Javier y efectivamente yo creo que eso es muy importante, ¿no? De que no tenga el omeprazol omeprazol o otro, yo no tengo nada en contra del, es que es el que me sé, pero de los inhibidores de la bomba de protones o del otro, muy importante esa idea de que cualquier médico que le vaya a ver usted tiene que saber que si ha tenido usted ya el Clostridium y que si necesita antibiótico, pues puede ser una cosa, hay que pensárselo 2 veces la prescripción, en fin, un poco todas esas medidas y la posibilidad de que el paciente vuelva a contactar por el hospital, que es muy importante. Nosotros llevamos como 70 pacientes y, bueno, no tengo aquí datos para analizar esos resultados, pero esto ya ha sido publicado, ¿no? De hecho, yo os pongo ahí varios. Ese de Olmedo es vuestro, del Gregorio Marañón. Bueno, me ha gustado este del 2016, ¿no? En el cual, pues, sí que compara, ¿no? 89 pacientes en un episodio histórico con 83 a los cuales le aplican un bundle de medidas, que son todas estas que hemos ido comentando, ¿no? Y efectivamente el cumplimiento es mucho mejor, ¿no? De menos días de antibiótico, quitar antibióticos que no sean esenciales, quitar el inhibidor de la bomba de protones, consulta con el cirujano cuando hace falta. Todo se hace mejor, aunque es verdad que al final dicen que no consiguen, pues, disminución de la mortalidad o menos días de ingreso, menos reingresos o menos duración del tratamiento. Bueno, yo creo que claramente hay que trabajar más en este aspecto, ¿no? Yo creo que me ha llamado la atención, yo pensaba encontrar más información, yo creo que además también se ha comentado, muchos de estos estudios son de la época de metronidazol, vancomicina, yo creo que necesitamos más información en la época moderna, de más fármacos, más disponibilidad, como hemos visto tampoco queda muy claro, ¿no? No es fácil aplicar aquí un algoritmo y yo creo que la opinión de los expertos y su efecto sobre el pronóstico de los pacientes es algo que sería muy importante. Y probablemente esta es la pregunta que se me planteaba, ¿no? Cómo, efectivamente, como decía el doctor Bouza, ¿no? Si utilizamos menos antibióticos, si utilizamos mejor los antibióticos, tendremos menos Clostridium. Bueno, yo me remontaba a le llamábamos Pacta en aquella época, era nuestro PROA, creo que fuimos los segundos después del doctor Cobo, que fue el primero que publicó algo en este sentido en España hace ya unos cuantos años. Y fijaros que nosotros en nuestro estudio del 2005, que comunicábamos nuestros resultados, ¿no? Del Pacta, pues efectivamente disminuía la utilización de antibióticos y una de las cosas que miramos fue diarrea por Clostridium difficile y sí que parece que aplicando el programa, como siempre con la limitación de que comparas con un periodo histórico, pues sí que había menos consumo de antibióticos. Y luego se han publicado muchos otros, yo he traído simplemente este como ejemplo, ¿no? Este relativamente reciente del 2020, como veis ahí, cuando inician su programa de stewardship o de PROA, llamaríamos en España, pues efectivamente a la izquierda veis que disminuye la utilización de antibióticos y a la derecha disminuye la incidencia de Clostridium difficile y disminuye la recurrencia, ¿no? O sea que yo creo que sí que hay algunos estudios, no todos salen positivo, ¿eh? Nosotros lo hemos intentado, por ejemplo, en nuestro pequeño PROA en pacientes con trasplante de órgano sólido, trasplante renal, pues no había diferencia, incidencia de Clostridioides difficile, pero a nivel hospitalario, también como ha dicho el doctor Ramos, aquí influyen muchas cosas, con lo cual yo creo que necesitas grandes cohortes para poder demostrar el efecto, pero yo creo que sí que claramente debería haber una relación entre menos consumo de antibiótico, consumo más adecuado y disminución de este tipo de infección. Y además yo creo que todo PROA debería planteárselo, ¿no? El medirlo, lo habéis comentado antes, lo de los registros. Yo creo que a través de los laboratorios de microbiología es relativamente fácil de medir la incidencia y yo creo que todo programa de PROA es algo que debería tener en cuenta, es algo que una de las cosas que debería medir sería la incidencia del Clostridioides difficile en su hospital. Y nada más sobre esto. Muy bien, y la siguiente y última pregunta para ti es ¿qué evidencia tenemos sobre la profilaxis, tanto primaria como secundaria, para evitar recurrencias y qué dicen las guías, además de tu opinión? Muy bien, pues esta también me ha parecido interesantísima, ¿no? Y bueno, yo creo que algo ya se lo habéis hecho a Sofía, esa pregunta, ¿no? Ella comentaba más en el sentido del paciente que acaba de tener un episodio que podemos hacer para que no tenga más y bueno, pues ha salido ya aquí el beldotoxumab, la
Fidaxo, la vancomicina en dosis descendente, el trasplante, el SER-109, los prebióticos, el rivaxamasa, que me ha parecido muy interesante, que yo no tenía mucha idea, la verdad. Incluso ha habido algún estudio con vacunas no muy exitosos, con los probióticos tampoco. Pero bueno, yo no me refería, creo, que la pregunta no iba tanto en esa dirección, sino efectivamente el paciente que ha tenido uno o varios episodios y que en un momento dado, como planteabais en esa cuestión al principio, vuelve a necesitar antibiótico, ¿no? Un antibiótico, bueno, podemos ponerle profilaxis, ahí lo que más se ha estudiado es la vancomicina y varios estudios, y por no alargarme yo simplemente os traigo aquí la revisión. Es del 2022, yo no he encontrado ninguno así muy significativo posterior, y en este metaanálisis incluyen 11 estudios, 4 en profilaxis primaria en pacientes que supuestamente tienen alto riesgo, aunque ya hemos visto, como nos contaba el doctor Cobo, que al final la incidencia globalmente es baja, ¿no? Con lo cual es difícil aquí establecer el efecto de la profilaxis, y probablemente con más sentido 7 estudios en profilaxis secundaria. Al final comparan 1.000 pacientes con profilaxis versus 2.000 sin profilaxis. Es verdad que muchos son series clínicas o comparación con series históricas. En realidad solamente hay ese ensayo clínico que os señalo ahí, que en realidad son 50 pacientes en cada grupo, no es muy grande, pero bueno, a la derecha veis el metaanálisis, arriba primarias, abajo secundaria, y al final, pues globalmente, pues sí que parece que hay un efecto a favor de la vancomicina vía oral como profilaxis, con una odds ratio de 0,13, ¿no? Ellos dicen que es muy eficaz, incluso en algún momento en el artículo dicen que es muy eficaz. Ha salido ya también aquí la posibilidad de aumentar la incidencia de enterococo resistente a vancomicina. En este estudio, en este metaanálisis, pues no aumentó la incidencia del enterococo, y también hay diversidad en cuanto a qué dosis utilizar, ¿no? En muchos estudios era vancomicina simplemente 125 miligramos por vía oral cada 24 horas, hasta, entre comillas, 5 días después de la antibioterapia. A mí también esto a veces me preocupa, porque si tienes un paciente con endocarditis que vas a tratar 6 semanas, pues no sé si son 6 semanas más 5 días de vancomicina, o un paciente con una osteomielitis, ¿no? Una prótesis, en fin, si esto se mantiene en el tiempo, no sé si está esto preparado para ese tipo de pacientes, ¿no? Hay quien lo ha utilizado también cada 12 horas, cada 6 horas, aquí no hay normas, y bueno, ellos concluyen que necesitamos más ensayos clínicos, pero realmente para pacientes de alto riesgo probablemente es indicado. Nosotros estamos intentando, ¿no?, con siempre la dificultad de los ensayos clínicos, hacer un ensayo clínico en el hospital que está liderando mi compañero Rafa San Juan. Esta es la publicación con el planteamiento del estudio, y bueno, son pacientes que han tenido un Clostridio en los 180 días anteriores, se aleatorizan a placebo versus, en este caso, vancomicina por vía oral 125 cada 6 horas, en este caso con un plazo fijo de 10 días, y ver la incidencia de Clostridioides difficile en los 60 días siguientes. Llevamos de momento poco. Hay otros hospitales que están participando en La Paz, que yo sepa, y no sé si hay alguno más de Madrid, y de momento llevamos pocos pacientes, no podemos sacar ninguna conclusión. Es verdad también que, ahora que no me oye Rafa, creo, Rafa San Juan, en esto que luego lo borramos, fuera del estudio también lo estamos utilizando. En algunos pacientes que nos parecen de muy alto riesgo, lo estamos utilizando sin introducirlo en el ensayo clínico, ¿no? Pero bueno, esto también, como todo en el Clostridio, en la microbiota, hay que ver, ¿no?, a largo plazo. Recomiendo este artículo, es un PROCON del New England muy reciente también, que hacen esta pregunta, ¿no? Y bueno, pues discuten, claro, vale, esto puede que funcione, pero esto seleccionará el enterococo resistente. Incluso hay algún estudio que sugiere que puede seleccionar Klebsiella con carbapenemasa, y ya se ha ido aquí también que esto de actuar sobre la microbiota de las personas, pues a largo plazo tampoco queda muy seguro qué efecto tendrá, ¿no? Con lo cual, bueno, pues como siempre, y eso tampoco es decir mucho, lo reservamos para pacientes de alto riesgo, pero yo creo que ya hay literatura suficiente como para aplicarlo en determinadas situaciones. ¿Y qué dicen las guías? Y con esto termino. Os he traído estas 3, la del doctor Bouza, la primera de la Sociedad Española de Quimioterapia, la SEMI y la Sociedad de Anestesia, que yo creo que es la que más se moja, la verdad, porque es la que se hace esta pregunta concretamente, y sí que, bueno, pues sí que lo dice tal cual, ¿no?, que en pacientes de alto riesgo, podemos decir de altísimo riesgo, pues sí que lo recomienda con esa pauta de 125 al día hasta 5 días después de terminar el antibiótico.
las guías americanas, la del 2021 es la actualización de la Fidaxo y del Bezlotoxumab, pero no ha cambiado la pauta global del 2018 y simplemente se hace la pregunta, dice que esto hay que investigarlo, pero no contesta la pregunta. Y las guías europeas, que estáis aquí, dos de los autores, pues en fin, lo que vosotros queréis comentar, pero un poco, bueno, pues también se moja un poco más, desde luego, que las americanas y con todo tipo de condicionales, se debería, se podría en pacientes de altísimo riesgo, pero sí que deja abierta esa puerta, basado en buenas prácticas clínicas, de poder utilizarlo. O sea que, bueno, yo creo que este es un campo interesantísimo, la verdad, y que todavía no está dicha la última palabra, pero tampoco creo que debamos ponernos, esa es mi opinión ya personal, muy tajantes a la hora de decir, como no hay una evidencia suficiente, esto no lo voy a utilizar nunca. Yo creo que para pacientes de alto riesgo, sinceramente, creo que deberíamos hacerlo. Muchas gracias. Tienes razón, Francisco. Hay que decir que ese apartado se metió en las guidelines porque el sur de Europa insistió y se puso firme, pero la voluntad de nuestros compañeros del centro y del norte era que no había ni que tratarlo. O sea que sí que ahí creímos que algo había que decir, de una manera u otra, pues por lo menos decir que nos habíamos enterado del asunto, ¿no? Bueno, pues como para acabar traemos a Emilio al podium y queremos saber, Emilio, ¿cómo ves tú las líneas futuras que crees que hay que desarrollar sobre esta infección? Sugiérenos algunas incertidumbres e ideas para todos estos jóvenes que te están aquí oyendo, desarrollen, ¿no?, el Ya sabes, futuro. lo que decía el físico Niels Bohr, que las predicciones son muy problemáticas, especialmente si se hacen sobre el futuro. De manera que, decir, mirar para atrás es fácil, mirar para adelante, nada. Os he puesto aquí algunas cosas que me parecen de interés. ¿Qué me parece a mí que tenemos que mejorar en el futuro? Luis lo ha expresado muy bien, hemos hablado de test diagnósticos, no tenemos todavía un test diagnóstico fácil, a pie de cama, sencillo de realizar, barato y que tenga un elemento predictor de la evolución de ese paciente o de su riesgo de recurrencias. A mí me parece que en el campo diagnóstico ahí nos faltan dos elementos. Nos falta saber en un diagnóstico inicial cómo está la inmunidad del paciente, su nivel de anticuerpos, el test que queramos hacer y si un nivel alto de toxina marca una peor evolución o mayor riesgo de recurrencia. No tenemos un buen test en ese sentido. Yo creo que necesitamos un mejor tratamiento y Antonio ya ha mencionado fármacos como estos, Ibezapolstat. Este año se ha mencionado y discutido de nuevo en el ID Week. Los fármacos anti-DNA son extraordinarios, sobre todo porque no solo está el Ibeza, sino que aprendimos que alrededor de este modelo de fármacos hay unos 500 derivados nuevos que se pueden estudiar para distintos tratamientos anti-gram positivos. Es un fármaco cuyo mensaje sería: soy bactericida, no causo recurrencias, soy eficaz y soy seguro. Eso hay que probarlo y hay que probarlo en los ensayos clínicos correspondientes. Para mirar el futuro, otra forma de hacer las cosas es tirar del clinical trials, a ver qué se está cociendo. Y lo que se está cociendo es, si metéis difícil, 368 estudios registrados. Cuando metís tratamiento, las cosas bajan a 176 y cuando miráis los estudios que no están acabados, que están reclutando o pendientes de reclutar, entonces las cosas bajan. Pero hay muchos. Si miráis, por ejemplo, fármacos destinados al mejor tratamiento, bueno, tenemos un derivado intravenoso, el DNV 3837. Vamos a tener un fármaco sistémico si funciona. Tenemos productos que se utilizan como suplementos alimentarios, como la nilglutamina. Tenemos tratamientos
con cápsulas liofilizadas enfrentados en un ensayo clínico a la Fidaxo, el uno o el otro, no las dos. Me parece interesante. Y tenemos un ensayo en que se va a comparar el trasplante fecal con bezlotusumab o con placebo. De manera que hay nuevas vías, hay nuevos estudios con la microbiota y cosas que me han llamado la atención. Estudio de microbiota lavada. Estudio de microbiota filtrada. Filtrada es que quitas todas las proteínas, todos los restos, etcétera, etcétera. Algunos de esos estudios os pongo donde se están realizando. China, Hungría, etcétera. Estudios de microbiota en la infección primaria es otro de los temas. Y se han comentado pues los nuevos productos, libres o no, en el que os trato la idea del RBX 2660, el célebre Rebiota. El célebre Rebiota es un producto purificado, digamos, de donación de pacientes, es decir, no te libra de transmitirte cositas que te puede pasar al enfermo, pero me importa que veáis la cuadrícula de arriba de la derecha. El módico precio de $9.000 en los Estados Unidos y esto implantado por vía rectal. O sea, me parece horrible, no sé qué futuro puede tener esto, pero desde luego lo que sí que está claro es que quieren compensarse rápidamente de los gastos de investigación. Si miráis otras intervenciones sobre la microbiota, mirad aquí, por ejemplo, el número de temas que hay funcionantes. Veis que los que están en amarillo ya no utilizan microbiota humana, sino preparados producidos en el laboratorio. Es decir, yo creo que estamos asistiendo al fin del trasplante como lo hemos entendido. Mirar solo el precio del BOXT, de Seres Therapeutics, que se ha comentado aquí, $17.500 por tratamiento. Como quiero mantenerme en el tiempo, me salto otros aspectos que yo tenía y yo quería haberos comentado aquí cosas de la fagoterapia. Nada definitivo, pero tenéis ahí una referencia que coge lo que se ha producido hasta ahora con los fagos. Los fagos o sus lisinas me parece que son un tratamiento prometedor. Y después veis que, bueno, las vacunas, hay un estudio parado por futilidad, pero tenemos que seguir mirando a una vacuna. Y yo quería seguir buscando datos de futuro y no se me ocurrían muchas más cosas, de manera que para terminar dije, a ver qué dice el ChatGPT de esto. Y le metí una pregunta. Me gustaría saber tu opinión sobre cuáles deben de ser las líneas de investigación futura en Clostridios difficile. Y el canalla contesta lo que tenéis aquí abajo, con cierto grado de detalle a continuación. Prevención y tratamiento sin antibióticos, mecanismos de patogenicidad, microbiota intestinal y terapia fecal, desarrollo de nuevos antimicrobianos, diagnóstico rápido y preciso, epidemiología y resistencia antimicrobiana e inmunoterapia. Es decir, no os preocupéis de nada, meted lo que queráis en el ChatGPT y lo que os diga en general está bastante bien y puedo ir a misa. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues si venís a la mesa los ponentes, nos queda más de un cuarto de hora de preguntas y vamos a acabar en tiempo exacto. Sofía, o Francisco, puedes leer, es de muchísima confianza contigo. Vamos a leer, si no hacemos venir a Sofía, la pregunta, lo que ha votado los asistentes a esta pregunta. Pues les solicitan desde el servicio de hematología un paciente con una leucemia mieloide aguda tras un primer trasplante de progenitores hematopoyéticos con diarrea por Clostridium tratada con banco más bezlotoxumab. Dado que la paciente precisa profilaxis antibiótica con levo, tuvo una recurrencia a los 14 días que fue tratada con fidaxomicina. Salió de la situación de neutropenia, no ha vuelto a tener más episodios. Y 6 meses después tiene una recaída, se plantea un nuevo trasplante y profilaxis con quinolonas durante la neutropenia.
El hematólogo encargado del caso quiere conocer su opinión acerca de la prevención de nuevos episodios. Y bueno, pues la mayoría ha dicho la C, ¿no? Se dice 43% solo recomendaría la profilaxis previamente descrita en caso de que el paciente presentara neutropenia y requiriera antibióticos de amplio espectro, y evaluaría con hematología la posibilidad de prescindir de la profilaxis con quinolonas. A mí me gusta, está bien. La B dice, bueno, la B, no, la siguiente es la A, ¿no? 24% dice que más de 6 meses y que, bueno, que solamente vigilancia y de acuerdo con las guías, tal. Y la otra, la B, 19%, que sí que pondría vancomicina, 125 en este caso cada 12, mientras reciba la profilaxis con quinolonas. Bueno, diversidad de criterio, yo vería aquí otra vez, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias. Pues siéntate aquí. Yo creo que faltaría ahí un criterio, es preguntar en ese servicio cuál es la incidencia de Clostridium difficile, porque es una enfermedad de distribución bastante irregular. Es decir, en una unidad hematológica donde la tasa, que es donde se han hecho los estudios, de episodios de Clostridium difficile sea alto, sería quizá diferente a una unidad que no tenga mucho ese problema, ¿no? Bueno, pues preguntas de la audiencia para empezar. ¿Alguna? Bueno, pues empezamos nosotros. Claro, yo creo, no sé, sobre la profilaxis, lo ha dicho también un poco Sofía, que no es lo mismo un paciente que va a tener un tratamiento de una endocarditis a un paciente o una osteomielitis de varios meses o lo que sea, que un paciente que ha tenido 3 episodios y están tratando una bacteriuria o una infección urinaria de verdad. O sea, yo creo que otra de las cosas que no has puesto es no pedir cultivos de orina a los viejecitos que no tengan síntomas, ¿no? O sea, como otros, porque esa es una de las causas más importantes, ¿no? No lo sé, la profilaxis de corta duración, no sé. Yo creo que tenemos que sensibilizar a nuestros compañeros, ¿no? Que eso lo vemos, ¿no? El paciente ha tenido 3 episodios, estás fajado con él, ¿no? Y de repente, efectivamente, por cualquier tontería, una quinolona, así, ¿por qué tal? ¿no? Entonces, yo creo que hay que concienciar a los médicos en general y los médicos de atención primaria, yo creo que también muy importante, de la importancia de todos estos pacientes que ya han tenido el Clostridium, utilizar, si siempre hay que pensárselo en estos pacientes 2 o 3 veces antes de prescribir un antibiótico así de manera no muy, sin mucho criterio, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Yo tenía una para Ángel. Los aparatos, Ángel, para el control de la infección en las habitaciones. Robots, chismes, ultravioleta. En un hospital como el Marañón. No, como el tuyo. Pero el tuyo no, el tuyo es un palacio. Estas habitaciones, claro, nuevo, tal, pero... Bueno, menos nuevo, pero habitaciones individuales, eso ya tenemos la mitad del trabajo hecho. Hay tecnologías nuevas con gases, con ultravioleta y tal, que han demostrado la eficacia. En la práctica es un engorro. Nosotros probamos alguno de estos y significaba tener bloqueada la habitación durante bastantes horas, previamente taponar todas las rejillas ahí con el trabajo que lleva, después esperar que se aireara, después tener controles de los trabajadores que podían pasar por ahí y para luego meter un paciente. En la práctica sabes que lo que funciona muy bien es limpiar y limpiar, como decía Stephanie Dancer, que alguien la ha puesto por ahí, que limpiar y arrastrar todo eso, y irte con el equipo de limpieza y decir, hay que hacer las cosas de esta forma, ¿cómo lo estáis haciendo? Vamos a revisarlo y hay que limpiar todas estas cosas, de limpia sucio, lo que más se toca con estos productos, e incluso hacer luego pruebas para darles feedback, que no hace falta que sea el cultivo, que es mucho más costoso, pero por ejemplo con marcadores de ultravioleta. Tú marcas un sitio que deben limpiar y no se ve, y si no lo han limpiado vas con una lámpara ultravioleta y lo ves ahí oscuro y luego le das feedback. Eso también, una 3M sacó unos sitios para dar feedback a la gente de limpieza que iban bastante bien, pero también llevaba mucho tiempo del que tiene que hacer el mecanismo este, ¿sabes? Entonces, tecnologías nuevas,
apuntar muchas. En la práctica, hoy por hoy, no están maduras desde mi punto de vista. Pero mira los resultados de los cultivos, ¿no? Pos limpieza claro, y pos... por supuesto, por supuesto. vamos, es espeluznante, ¿no? Sí, sí, por supuesto. A mí el del bote de solución hidroalcohólica Bueno, me eso dejó es deprimente, preocupadísimo. Sí, sí, Me dejó sí, sí, preocupadísimo. pero vamos, eso es lo esperable. Por eso, una de las recomendaciones de la OMS sobre higiene de manos es que se lleve el bote particular. Entonces, pues bueno, tú puedes lavarlo. No sé. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta de la audiencia? Hablando de la bomba de protones, hay un colectivo extensísimo que normalmente está en su casa, que es el de la gente que tiene patología gástrica y sobre todo reflujo. Y hay millones de personas recibiendo una dosis todas las noches de inhibidores de la bomba de protones. ¿Conocéis algún estudio en esa población específicamente de incidencia de difícil? Porque somos millones los que hacemos. Esto es una consulta que estaba Es una consulta. Yo creo que no haría profilaxis. Te cambio la pregunta. Como si fuera Que yo no harías gallo. profilaxis. No haría profilaxis. No, pero le primaria. retiraríais a esa pobre gente que depende. Pero ¿y si le das antibiótico? Sí. ¿Eh? Profilaxis primaria me costaría, porque lo ha puesto Javier. Es que la incidencia es baja, no lo sé. Antonio, ¿tiene comentario? Evitar los antibióticos pidiendo ya el factor del omeprazol. Sí. Es decir, y yo creo que ahí pues es muy importante cuando no hay una razón como una esofagite por reflujo o una hemorragia digestiva. Yo creo que para tratamiento sintomático tenemos una escalera, que es decir, pase usted a famotidina, que probablemente la reducción del ácido gástrico va a ser menor, Sí. y pase usted a antiácidos puntuales. Si conseguimos que un enfermo con un Almas comprimido cada 3 días esté a gusto, le estamos quitando le estamos favoreciendo menos el Clostridium. Y a propósito de tener el micrófono, yo creo que es muy importante, en general, con los test diagnósticos en general y con los cultivos en particular, y se lo digo con frecuencia a nuestros microbiólogos, es determinados cultivos, pues pedirle al clínico que justifique por qué lo pide. Porque digamos que la conciencia de no tratar o de no pedir pruebas, pues es muy heterogénea en el hospital. Entonces, un médico pide un cultivo, una bacteriología sintomática, otro recibe el cultivo, se siente en la obligación de tratarlo y directamente el PROA de no pedir determinadas serologías y en concreto los cultivos es... Pero es decir, eso se están haciendo, o sea, en las campañas de los hospitales de don't do, cosas a no hacer. Una de esas es esta, rechazar urocultivos si no te pone el clínico que tiene síntomas urinarios, sobre todo fuera del hospital. Bueno, pues algo se conseguirá. Yo creo que eso se está haciendo, de hecho, ¿no? Sí. Luego en el ID Week había que la gente tomaba mal eso, no les gustaba nada que se hubiera rechazado. Hay un artículo con una reducción del 30%, con una campaña de predicación de eso, en la reducción de los urocultivos solicitados, particularmente en pacientes mayores con trastornos cognitivos, en la que los geriatras tienen una gran pulsión a considerar que eso es una infección urinaria y que hay que tratarla, ¿no? Los Generales geriatras dicen que si tienen el cultivo ellos lo tienen que tratar. Que lo tienen que tratar. Que por favor que no les demos el cultivo. Y con las escaras lo mismo, que es que no les hagamos el cultivo. Pero que si llegan 7 bichos, ellos por presión de enfermería me llegaron a decir, tienen que tratarlo. no es nada raro que la interconsulta empiece, tengo un cultivo de orina positivo y entonces hay que devolverle y con frecuencia es ya, se acuerda de Santa Bárbara, cuando es resistente a todo, cuando tiene una carbapenemasa en la orina, entonces este urólogo o este geriatra cuando te consulta dice, te consulto por un cultivo de orina positivo, hay que preguntar por qué le has sacado, por qué se sacó la anterior y por qué esa, digamos, control de la supuesta respuesta al antibiótico, la necesidad de tener ese cultivo negativo como prueba, en este caso, de nada, porque estaríamos tratando una bacteria asintomática. Desde luego, como tú has dicho, ¿no? Antes de tratar a un paciente que ha tenido varios episodios de Clostridium, habría que pensárselo mucho, no necesarios claramente, ¿no? Comentaros que del Clinical Trials, que no me he dado tiempo a comentaros todo, hay 3 o 4 ensayos clínicos dedicados a la profilaxis.
a formas distintas, tanto la farmacológica como uno que me llamó la atención es que buscan el estado de portador y le aplican un bundle con una serie de acciones para tratar de disminuir la incidencia. Como todo clinical trial, no hay resultado, pero alguien se lo ha planteado como vosotros y hay un estudio exactamente en ese sentido y 2 o 3 con medicación. ¿Preguntitas? Pues, Una pregunta que yo quería haceros a todos es que no nos ha dado tiempo a discutirlo antes. Estamos hablando de un porcentaje de gente, comentaba Luis, en que cuando tú sacas la toxina de difícil, el paciente está asintomático o ha tenido una diarrea que tenía que ver con otro asunto y demás. Eso en nuestro hospital llegó a ascender a un 18%. La necesidad de un consejo en cuanto al resultado de las muestras, que lo habéis comentado varios. ¿Creéis que está justificado en nuestro medio? Los americanos yo creo que lo han demostrado con dinero. Tener la figura del informador de las muestras de difícil en un hospital, que a lo mejor puede valer de informador de las muestras de orina, es decir, alguien que está en siembras viendo las muestras que llega, comprueba telefónicamente que la muestra es apropiada y se entrevista, ¿por qué me pides esto? ¿Le has puesto una lavativa o no? ¿O este paciente tiene otras causas de diarrea, está con nutrición, etcétera, etcétera? Y la persona que informa también en la validez o no de una forma de resultados. ¿Creéis que en nuestro medio esto sería adecuado y rentable? Javier. O sea, no sé si te entendí bien la pregunta, pero por ejemplo nosotros recibimos en tiempo real todas las pruebas positivas de microbiología para difícil. Sí. Y entonces pasa incluso la guardia y entonces valoramos si el paciente, lo primero que hacemos es ver si el paciente necesita tratamiento. Y nuestros datos son que en el 20%, y eso sin ser muy agresivo, Sí. en el 20% no tratamos porque consideramos colonización o porque hay episodios autolimitados. O sea, tú dices, sí, ha podido ser difícil, pero el paciente está bien. Y eso es 20%. Y tanto pacientes con toxina como pacientes que son toxina negativo PCR positivo. O sea, no tengo los datos exactos, pero Sí, una alarma de difícil. quiero decir que yo creo que la dificultad de interpretar pruebas de nuestros colegas, de entender todo esto y tal, porque es una enfermedad, la habéis puesto muy al principio de la reunión, la dispersión de la enfermedad es completa, es total, está en todo el hospital y no hay por qué asumir que el oncólogo, el urólogo, el traumatólogo, el internista, el geriatra y tal, todos saben. Y fijaros, si un urocultivo genera un tratamiento de una manera casi sistemática, una prueba de clostridios difícil, vamos, si no haces nada es 100%. Va a misa. Es 100%. Sí. Entonces, yo me refería a un paso anterior. A eso, quizá. Es decir, que tú estás hablando de cuando ya te han dado una muestra y tus cifras coinciden exactamente. Concretamente en la tesis de Elena era el 18%, o sea, la misma cifra. La figura del informador trabaja en la muestra recién recibida y una parte de lo que hace, que eso sí que no lo verías tú, es rechazar muestras para cultivo. O sea que tendría un valor añadido a esto, que es la interpretación del resultado, en sencillamente no crearte siquiera la angustia del resultado. Porque ya si alguien sabe que tiene una toxina difícil... ¿Cuántas muestras recibís al día para esto? ¿Cuántas muestras recibimos al día de difícil? Luis. ¿O Luis? 30 o 40. 30 llamadas telefónicas. Bueno, en algunas cosas, en el medio americano lo hemos hecho. En el medio americano eso pagaba sobradamente la figura de una persona en microbiología del nivel que se quiera hacer y una vez que se especialice funciona y económicamente compensaba. Persona que además puede hacer esa labor si le sobra tiempo en el campo de las muestras de orina, etcétera. Es decir, el rechazador, digamos, de muestras en el frontispicio del laboratorio de siembras, ¿no? En el hospital se rechazan, las ponen sólidas, se rechazan sí, automáticamente. Sí. Y las de menos de 7 días también.
Sí, esto sería ya en muestras diarreicas, que en principio en el laboratorio, salvo que te metas en la historia del paciente o vayas a subir, no te das cuenta que realmente no tiene indicación esa prueba. Y como comenta Emilio, en el estudio americano que he publicado, pues sé que les renta. Bueno, son las 8 menos 2. Ahora tendría yo que hacer un resumen que siempre me parece ofensivo para los que han atendido, que ya se lo resumen a sí mismo. De manera que yo creo que hay que felicitar a la Sociedad Madrileña de Micro por la oportunidad de hacer una cosa como esta. Creo que la hemos hecho en un régimen bastante entretenido. Cuando uno mira a las personas que atienden en una sesión, mira el grado de aburrimiento que se produce, y yo no he tenido sensación de que esa cifra haya sido altísima en nuestro caso, y mira también que se cumplan los horarios y que haya sido útil. Si lo que hemos hecho esta tarde os ha sido útil, si mejora la calidad asistencial de lo que hacéis muchos de nosotros, si a muchos de nosotros nos vale de aprendizaje y de reentrenamiento, pues yo creo que lo que hemos hecho aquí está bien y hemos cumplido. De manera que muchísimas gracias a todos los ponentes, muchas gracias a Patricia por invitarme y a la Sociedad Madrileña de Micro y a Tillots por la organización, y buen viaje de retorno a casa, que tal y como está Madrid no será fácil. Y creo que hay una encuesta de satisfacción, ¿no? Que si la podéis rellenar, pues os lo agradecemos. Fenomenal. Muchas gracias.